En mayo de 1849, en una parroquia rural a unas 3 leguas al sureste de Pátzcuaro, Michoacán, el sacristán Faustino Arreola entró a la capilla antes del alba para preparar los candeleros del altar mayor. La nave estaba oscura, apenas iluminada por la lámpara del Santísimo y por un velón que alguien había dejado encendido cerca del presbiterio. Faustino tenía 41 años, servía en aquella iglesia desde los 14 y conocía cada rincón, cada sonido, cada olor de la madera envejecida. Aquella madrugada, sin embargo, oyó algo que no encajaba, un raspado metálico, seco, repetido, como el de una cuchilla sobre una superficie dura. Avanzó hacia el altar lateral, donde la capilla conservaba su pequeña colección de exvotos. Esas diminutas tablas pintadas que los fieles dejaban como testimonio de gratitud por curaciones inexplicables, accidentes evitados, partos difíciles resueltos y demás favores atribuidos a la intercesión divina. Eran piezas modestas, ejecutadas por pintores locales sin mayor formación, pero cargadas de una fe que las hacía valiosas para los parroquianos. Allí, arrodillado sobre el piso de piedra, estaba el padre Ignacio Barragán, párroco titular desde hacía 11 años, con una navaja pequeña en la mano derecha y una de las tablillas apoyada contra su muslo. Lo que Faustino vio lo dejó inmóvil. El sacerdote no raspaba la pintura entera, como haría quien prepara una restauración o una limpieza. Trabajaba con precisión casi quirúrgica sobre una zona muy concreta de la imagen, la figura de una mujer vestida de verde que aparecía casi escondida detrás de los personajes principales. Retiraba apenas la capa de pigmento que correspondía a aquella silueta, con un cuidado que contrastaba con la rudeza de la herramienta. El resto de la escena permanecía intacto, los familiares arrodillados, la cama del enfermo, la imagen de la Virgen en lo alto, las llamas de las velas. Solo la mujer de verde iba desapareciendo bajo el filo. Ignacio Barragán tenía entonces 52 años. Era un hombre de complexión robusta, manos grandes, rostro cuadrado y una calvicie incipiente que disimulaba peinando hacia adelante los cabellos que aún le quedaban. Había llegado a la parroquia en 1838, transferido desde una capellanía en la sierra, con fama de sacerdote enérgico y organizador. Durante sus primeros años, los feligreses notaron un cambio sustancial. La iglesia, que antes apenas recibía visitantes, comenzó a registrar un flujo creciente de peregrinos atraídos por relatos de favores extraordinarios concedidos por la imagen de Nuestra Señora del Consuelo, patrona de la capilla. Faustino carraspeó. Ignacio se giró con una rapidez que delataba sobresalto, no sorpresa. Su rostro, iluminado desde abajo por la vela, parecía más viejo que de costumbre. No dio explicaciones inmediatas. Guardó la navaja en el bolsillo de la sotana, colocó la tablilla boca abajo sobre el altar lateral y preguntó al sacristán si necesitaba algo. El sacristán tartamudeó algo sobre los candeleros. Ignacio asintió, se incorporó con cierta dificultad por el tiempo pasado de rodillas sobre la piedra y se retiró hacia la sacristía llevándose la tablilla. Faustino notó, mientras encendía los cirios, que en el altar lateral faltaban varias piezas. No supo precisar cuántas, porque nunca las había contado formalmente, pero la disposición de las maderas contra la pared le resultaba extraña, como si alguien hubiera reorganizado las restantes para disimular los huecos. Durante los 7 días siguientes, 11 exvotos desaparecieron de la capilla, no todos de una vez. Faustino, que ahora prestaba atención, notaba cada nueva ausencia al entrar por la mañana. Eran siempre piezas del mismo período, todas producidas entre 1841 y 1846. Pertenecían a personas distintas y describían acontecimientos completamente diferentes.
un hombre que había sobrevivido a una fiebre alta, un arriero que había escapado de un accidente en la sierra, una mujer cuyo pequeño taller de costura se había recuperado de la ruina, un campesino que había encontrado agua en un terreno antes estéril, una familia que había recibido ayuda económica inesperada y así sucesivamente. Ninguna relación aparente entre los casos, salvo un detalle que Faustino confirmó al examinar los exvotos que aún quedaban con aquella procedencia. Todos contenían, en algún rincón de la composición, a la misma mujer vestida de verde. Cuando el sacristán reunió el valor suficiente para preguntar directamente por las piezas, Ignacio respondió con una tranquilidad que a Faustino le pareció ensayada. Dijo que las pinturas presentaban un deterioro grave por la humedad de los muros y que las había enviado a restaurar para preservarlas. Faustino preguntó a dónde y con quién. Ignacio respondió que eso no era asunto del sacristán. Faustino insistió, mencionando que el mayordomo de la cofradía querría saber el destino de bienes que pertenecían a la comunidad. Ignacio, sin alterar el tono, replicó que la cofradía llevaba 3 años sin pagar el salario completo del sacristán y que, por tanto, la autoridad administrativa estaba más diluida de lo que Faustino imaginaba. Esa fue la última conversación directa que mantuvieron sobre el asunto durante semanas. Pero Faustino no era un hombre que olvidara las cosas con facilidad. Hijo de un escribiente del ayuntamiento de Pátzcuaro, había aprendido de su padre el valor de anotar, conservar y callar. Comenzó a registrar mentalmente, y luego, por escrito, en un cuaderno que guardaba en su casa, los movimientos del sacerdote. Fue así como documentó algo que, en principio, podía parecer inofensivo, pero que a él le resultó profundamente inquietante. Ignacio había empezado a visitar las casas de antiguos parroquianos, personas que ya no asistían regularmente a la capilla o que incluso se habían mudado a pueblos vecinos. Preguntaba por exvotos que habían sido retirados del templo años atrás, normalmente por los propios donantes o sus familiares, cuando las tablillas se deterioraban o cuando la familia se trasladaba y quería conservar el recuerdo. Ofrecía comprarlos. En algunos casos, cantidades modestas pero razonables. En otros, cifras que los vecinos consideraban excesivas para lo que no eran más que tablillas de madera pintada por artesanos locales. Hubo quien aceptó. Hubo quien preguntó por qué tanto interés. Y hubo también quien se negó y luego comentó en el mercado, en la botica o en la plaza que el padre Barragán había insistido de una manera que rayaba en lo inapropiado. No amenazaba, pero tampoco aceptaba el no con facilidad. Volvía. Preguntaba otra vez. Ofrecía más dinero. Una mujer anciana del barrio de San Francisco declaró ante varias vecinas que el sacerdote le había preguntado 7 veces en 3 semanas por una tablilla que, según ella, ni siquiera recordaba tener, hasta que revisó un baúl y efectivamente la encontró, con la figura de la mujer de verde apuntando hacia un costal de harina en la esquina inferior de la pintura. El rumor no tardó en formarse. Siempre ocurre así en los pueblos donde la vida colectiva depende de lo que se dice en los portales, en la fila del agua, en las bancas de la plaza. Si el padre Ignacio buscaba con tanto afán pinturas que contenían a una mujer determinada, la explicación más humana, más comprensible y más escandalosa debía ser una de carácter íntimo. La mujer de verde, concluyeron las voces, había sido su amante. El rumor se alimentó con rapidez, porque era una historia que todos podían entender, y que además otorgaba a quienes la contaban una posición de superioridad moral sobre el sacerdote. En pocas semanas se había establecido una versión casi oficial, repetida en los corrillos, en el mesón, en la barbería. El padre Ignacio Barragán había mantenido una relación ilícita con cierta mujer años atrás, y ahora
Consumido por los remordimientos o por una pasión que se negaba a extinguirse, intentaba borrar toda evidencia visual de su existencia. La mujer tenía nombre. Alguien, consultando la memoria de los más viejos, dio con él: Leocadia Mena. Había sido comerciante de hierbas, preparados medicinales, ungüentos y remedios. Su establecimiento, una pequeña botica en la calle de los Portales, había funcionado entre 1839 y 1846, año en que ella dejó Pátzcuaro sin dar demasiadas explicaciones. Algunos recordaban que Ignacio visitaba su tienda con frecuencia. Otros añadían que los habían visto conversar en el atrio de la capilla después de la misa vespertina. Un testigo más preciso, un antiguo empleado del ayuntamiento que ahora rondaba los 70 años, afirmaba haber presenciado una discusión pública entre ambos en la plaza, unos 15 o 20 días antes de la partida de Leocadia. El hombre no recordaba el contenido exacto de la disputa, solo el tono. Ella elevaba la voz y señalaba hacia la iglesia. Él gesticulaba con las manos abiertas como quien intenta calmar o contiene una gran frustración. La historia de la pasión prohibida era, para casi todos, suficiente. Explicaba el comportamiento errático del párroco, su obsesión con las pinturas, su hermetismo. Y lo más sorprendente, para Faustino Arreola, fue que Ignacio jamás intentó desmentir aquella versión. El sacristán se lo dijo una tarde, sin rodeos, mientras ambos guardaban los ornamentos después de una misa de difuntos. Le dijo que en el pueblo corría la historia de que Leocadia Mena había sido su amante y que él buscaba las pinturas para eliminar su imagen por vergüenza o por temor a ser descubierto. Ignacio lo miró largamente, con una expresión que Faustino no pudo descifrar, y luego respondió con una frase que el sacristán anotaría palabra por palabra en su cuaderno aquella misma noche. De todas las cosas que creen de mí, esa es la que menos mal me hace. Faustino no supo entonces qué significaba aquello. Lo comprendería meses después, cuando la verdadera historia saliera a la luz. Pero de momento, lo único claro era que la iglesia seguía perdiendo piezas. Ignacio seguía buscando. Y los rumores de la amante verde, como algunos empezaban a llamarla, seguían creciendo. Fue entonces cuando intervino la cofradía. La Hermandad de Nuestra Señora del Consuelo era una institución modesta, compuesta principalmente por comerciantes locales y pequeños propietarios rurales. No tenía el peso de las grandes cofradías de Morelia o de las órdenes establecidas en las cabeceras regionales, pero administraba los fondos de la capilla, organizaba las festividades y velaba por el mantenimiento del edificio y su contenido. La desaparición de 11 exvotos, sumada a los rumores cada vez más insistentes sobre la conducta del párroco, los obligó a intervenir. El mayordomo de la hermandad, un tal don Zenobio Álvarez, comerciante de granos y semillas, convocó una reunión extraordinaria en la sacristía. Asistieron 7 cofrades, Faustino Arreola como testigo mudo y el propio Ignacio Barragán, que acudió con una actitud que los presentes describirían después como serena pero distante, como si la reunión tratara de asuntos que no le concernían directamente. Don Zenobio expuso los hechos. Faltaban piezas, el párroco se negaba a informar sobre su paradero y la comunidad necesitaba explicaciones. Ignacio repitió su versión. Las pinturas estaban siendo restauradas. Don Zenobio preguntó quién realizaba la restauración y dónde. Ignacio mencionó un nombre que nadie conocía, un supuesto restaurador de Quiroga, y una dirección que luego se comprobaría inexistente. Ante las objeciones, propuso una solución que sonó más a un desafío que a un ofrecimiento. Si la cofradía dudaba del estado de los exvotos que aún permanecían en la capilla, podía contratar a un perito independiente que los examinara y determinara si verdaderamente necesitaban intervención.
La propuesta era razonable y probablemente Ignacio la formuló convencido de que nadie se tomaría la molestia de encontrar y pagar a un especialista en un ramo tan específico. Se equivocó. Don Zenobio tenía un primo en Morelia que trabajaba en la administración del obispado y a través de él consiguió contactar a una restauradora que, según las referencias, había trabajado en la catalogación de piezas devocionales de varias parroquias de la región. Se llamaba Eulalia Saucedo. Tenía 35 años. Era viuda desde los 28 y se había formado en el taller de un tío materno dedicado a la restauración de retablos y pintura religiosa menor. Llegó a Pátzcuaro una mañana de septiembre con una pequeña valija de herramientas, un cuaderno de notas forrado en tela y una manera de observar las cosas que a Faustino le recordó a ciertos funcionarios judiciales que había conocido en su juventud. Callada, meticulosa, aparentemente desinteresada, pero increíblemente atenta. Lo primero que hizo Eulalia fue examinar los exvotos que aún permanecían en la capilla. Eran 19 piezas, incluyendo 7 que claramente pertenecían al periodo de interés. Los dispuso sobre una mesa larga en la sacristía, con luz natural de la mañana entrando por la ventana del costado oriental, y comenzó a estudiarlos uno por uno con la ayuda de un lente de aumento. Lo que descubrió en las primeras horas de trabajo contradijo inmediatamente la versión del romance prohibido. Leocadia Mena, la supuesta amante, no aparecía jamás como objeto central de ninguna pintura. No estaba representada como figura devocional, ni como donante destacada, ni como personaje principal de escena alguna. Siempre ocupaba una posición secundaria, casi marginal. Era una figura pequeña, a menudo pintada con menos detalle que los protagonistas, y su vestido verde, ese detalle que Faustino había notado, era prácticamente el único rasgo que permitía identificarla como la misma persona de una tabla a otra. Pero lo más significativo no era dónde aparecía, sino lo que hacía. En cada pintura, Leocadia ejecutaba un gesto distinto. En una, señalaba con el dedo índice hacia una botella o frasco colocado sobre una mesa en el fondo de la habitación. En otra, apuntaba hacia una cuerda recién empalmada que un arriero sostenía en sus manos. En una tercera, indicaba una bolsa de monedas que un comerciante recibía de manos de otro personaje. En una cuarta, su mano se dirigía hacia una ventana abierta por donde entraba aire fresco hacia la cama de un convaleciente. En una quinta, señalaba un pequeño brasero que calentaba la estancia. En una sexta, apuntaba hacia un plato de comida sobre una mesa junto a una mujer que agradecía su recuperación. Los objetos señalados parecían insignificantes, meros detalles de ambientación en escenas cuyo foco dramático era siempre el acontecimiento milagroso y la figura sagrada que lo había propiciado. Pero Eulalia, acostumbrada a leer la gramática visual de las pinturas devocionales, percibió algo que nadie había notado hasta entonces. En las 7 piezas examinadas, todos los demás personajes miraban hacia la imagen de la Virgen o hacia el enfermo o accidentado que protagonizaba la escena. Solo la mujer de verde miraba hacia otro lado. Solo ella señalaba los objetos, y sobre todo, solo ella aparecía en las pinturas que correspondían a los milagros más extraordinarios registrados en la capilla en los últimos años. Eulalia anotó sus observaciones en el cuaderno forrado en tela y decidió que el siguiente paso era encontrar a los propietarios originales de las pinturas, o a sus familiares, para reconstruir las circunstancias reales de cada caso. No lo hizo por iniciativa propia, sino a petición de don Zenobio, que para entonces ya había comprendido que lo que ocurría en su capilla era bastante más complejo que un sacerdote enamorado de una mujer del pasado. La restauradora comenzó por el caso más reciente,
el de un hombre llamado Benito Zamudio, que en 1845 había donado un exvoto en agradecimiento por haber sobrevivido a una fiebre alta que lo tuvo postrado durante 23 días. La pintura lo mostraba en el lecho con el rostro demacrado, mientras su esposa y sus hijos rezaban ante una estampa de la Virgen del Consuelo. En el fondo, casi desdibujada por la penumbra de la habitación, la mujer de verde señalaba un frasco sobre la mesa. Benito Zamudio aún vivía. Seguía residiendo en la misma casa, una construcción de adobe y teja en las afueras de Pátzcuaro, al otro lado del lago. Cuando Eulalia lo visitó, acompañada por Faustino Arreola como testigo, el hombre accedió a contar su historia sin demasiadas reservas, aunque con la cautela de quien sabe que está hablando de asuntos que involucran a la Iglesia. Le explicó que, en efecto, había estado gravemente enfermo. La fiebre no cedía, y los remedios tradicionales, cataplasmas, tés de corteza, sangrías aplicadas por un barbero local, no producían mejoría alguna. Su esposa había acudido a la botica de Leocadia Mena y había adquirido durante varias semanas unos preparados de hierbas que la comerciante elaboraba personalmente. «Mi mujer me los daba antes de rezar», dijo Zamudio. «Primero el remedio, luego la oración. Así lo indicó la señora Mena». La fiebre había remitido gradualmente, y cuando finalmente desapareció, la familia decidió atribuir la curación a su promesa ante la Virgen. El preparado de Leocadia quedó como un detalle menor en el relato, algo que se mencionaba de pasada pero que en la pintura, misteriosamente, había quedado registrado. El segundo caso era el de un arriero de nombre Tadeo Corona, representado en un exvoto de 1843, escapando milagrosamente de un accidente en la sierra cuando su carreta perdió una rueda al borde de un precipicio. La pintura lo mostraba de rodillas, con las manos juntas, mientras la Virgen aparecía entre nubes en el ángulo superior. Detrás de él, casi oculta por la sombra de un árbol, la mujer de verde señalaba la cuerda que sujetaba la carga. Tadeo Corona había muerto en 1847, pero su hijo mayor, un hombre de 32 años llamado Rosalío Corona, recordaba perfectamente la historia. Se la había contado su padre docenas de veces. La cuerda que amarraba la carga se había roto 2 días antes del viaje por la sierra. Alguien, un comerciante de paso cuyo nombre el arriero nunca supo, le había recomendado reemplazarla por una de mejor calidad que vendía una botica de Pátzcuaro. Mi padre siempre dijo que fue la Virgen quien puso a aquel desconocido en su camino, explicó Rosalío. Pero también decía que la cuerda nueva se la había vendido doña Leocadia, la del local de los Portales, y que sin ella no habría llegado vivo al siguiente pueblo. Eulalia continuó con el tercer caso. Una mujer de 53 años llamada Paulina Guzmán, que había donado un exvoto en 1844 en agradecimiento por la recuperación económica de su taller de costura después de meses de penuria. La escena mostraba a la mujer entregando una ofrenda ante el altar de la capilla, mientras en un rincón de la composición, la mujer de verde señalaba con el dedo hacia una pequeña bolsa que un hombre entregaba discretamente a la protagonista. Paulina Guzmán seguía viviendo en Pátzcuaro, en una casa modesta cerca del mercado. Recibió a Eulalia con cierta desconfianza inicial, pero acabó contando lo que sabía. La bolsa de dinero representada en la pintura no era un milagro. Era un préstamo que unos parientes de Zamora le habían hecho llegar a través de Leocadia Mena, quien actuó como intermediaria sin cobrar comisión alguna. «Fue un favor entre conocidos», dijo Paulina. «Pero el padre Ignacio, cuando supo que mi taller se había salvado, me convenció de que la verdadera causa era mi devoción a la Virgen del Consuelo».
Dijo que el préstamo había llegado porque yo había rezado. Dijo que la pintura ayudaría a que otros creyeran y recibieran favores parecidos, y yo acepté. No me pareció mal entonces. Le debía mucho a la Virgen, o eso creía. El patrón se repetía en todos los casos que Eulalia pudo verificar. Los exvotos atribuidos a los acontecimientos más extraordinarios registrados en la capilla poseían explicaciones humanas perfectamente concretas, escondidas dentro de las propias imágenes. En algunos casos, los supuestos milagrados habían recibido asistencia directa de Leocadia. Sus preparados medicinales, sus contactos comerciales, sus préstamos disimulados como donaciones o sus consejos prácticos sobre a quién acudir para resolver un problema determinado. En otros casos, ni siquiera había intervenido ella. La gente simplemente había mejorado de enfermedades que seguían su curso natural o había resuelto sus dificultades mediante gestiones humanas perfectamente ordinarias que, a posteriori, el padre Ignacio reinterpretaba como intervenciones sobrenaturales. Lo que Eulalia no podía determinar aún era si Leocadia Mena había participado conscientemente en la fabricación de aquellos falsos milagros, o si, por el contrario, era ella quien había intentado dejar constancia de la verdad, introduciendo su propia imagen como una clave silenciosa. La tercera posibilidad, que fuera ambas cosas al mismo tiempo, no se le ocurrió hasta más tarde. Ignacio Barragán se enteró de las investigaciones de Eulalia por boca de la propia Paulina Guzmán, que cometió la imprudencia de comentarle durante la confesión que una restauradora contratada por la cofradía le había hecho preguntas sobre el origen de su exvoto. La reacción del sacerdote fue inmediata. Esa misma tarde se presentó en la sacristía mientras Eulalia examinaba otra pieza y le pidió, con una cortesía que no disimulaba del todo la tensión, que interrumpiera su trabajo. Argumentó que cuestionar públicamente los milagros atribuidos a la Virgen del Consuelo constituía una ofensa grave a la fe de los parroquianos. Dijo que aquellos exvotos eran testimonios sagrados de la devoción popular y que someterlos a un escrutinio de tipo forense, como si se tratara de pruebas en un proceso judicial, era una falta de respeto hacia las personas que los habían donado en un momento de gratitud sincera. Eulalia respondió que no cuestionaba la fe de nadie. Se limitaba a examinar el estado material de las piezas, tal como le había encargado la cofradía. Si eso implicaba recabar información sobre las circunstancias en que habían sido producidas, era únicamente porque el contexto ayudaba a determinar el valor histórico y artístico de cada obra. Ignacio replicó que el valor de un esvoto no residía en su precisión histórica, sino en su capacidad de inspirar devoción. Eulalia, que no era mujer de discutir con clérigos, optó por callar y continuar tomando notas en su cuaderno. Ignacio interpretó aquel silencio como una victoria y cometió el error de no insistir. Se marchó convencido de que la restauradora desistiría, pero Eulalia había notado algo durante la breve conversación que reforzó sus sospechas. Ignacio no había preguntado ni una sola vez qué era exactamente lo que ella había descubierto. Solo quería que dejara de investigar. Eso sugería que él ya sabía lo que ella podía encontrar, y ese conocimiento era justamente lo que lo atemorizaba. A los 3 días, el taller que Eulalia mantenía en Morelia recibió la notificación de que 2 encargos importantes, la restauración del retablo lateral de una parroquia de Zitácuaro y la limpieza de una serie de pinturas de santos para una capilla particular en Valladolid, habían sido cancelados sin explicación. En la misma semana, 3 comerciantes que le suministraban pigmentos, barnices y otros materiales para su oficio le comunicaron que, por razones imprevistas, no podrían seguir atendiéndola
Nadie le dijo abiertamente que aquello estaba relacionado con su trabajo en Pátzcuaro. Nadie necesitaba decírselo. Eulalia llevaba suficiente tiempo moviéndose en los círculos del arte sacro regional como para reconocer una maniobra de presión cuando la sufría. Alguien, con contactos suficientes para influir en las decisiones de párrocos y comerciantes, había decidido que su investigación resultaba inconveniente. Sin embargo, las presiones produjeron en ella el efecto contrario al pretendido. Eulalia Saucedo era hija de un notario que había perdido su puesto por negarse a certificar un documento falso. Su madre, una mujer de origen humilde que había enviudado a los 40 años, había sacado adelante a 4 hijos cosiendo ajuares para las familias acomodadas de Morelia. La restauradora conocía, por historia familiar y por temperamento propio, lo que significaba resistir una presión injusta. Las cancelaciones, en lugar de disuadirla, confirmaron que estaba cerca de algo importante. Mientras tanto, Faustino Arreola había empezado a descubrir cosas por su cuenta. El sacristán no era hombre de grandes letras, pero sí de una curiosidad metódica que había desarrollado durante años de trabajo solitario en la iglesia. Su costumbre de anotarlo todo, aprendida de su padre el escribiente, lo llevó a fijarse en detalles que a otros les pasaban desapercibidos. Fue así como reparó en un cajón del archivo parroquial que Ignacio mantenía cerrado con llave y que, según recordaba Faustino, antes nunca lo había estado. Una tarde en que el sacerdote había salido a visitar a un moribundo en un rancho alejado, Faustino aprovechó para examinar el cajón. La cerradura era antigua y sencilla. Con un alambre doblado y un poco de paciencia, consiguió abrirla. Dentro encontró lo que describiría más tarde en la única conversación extensa que mantuvo con Eulalia, como un montón de papeles viejos, algunos escritos de su puño y letra, y un cuaderno con tapas de badana. El cuaderno era una especie de inventario. Contenía una lista de al menos 60 exvotos, cada uno descrito con bastante precisión. La fecha de producción, el nombre del donante, el tipo de milagro representado y, en la mayoría de los casos, una anotación sobre su ubicación actual. Junto a cada descripción, Ignacio había añadido marcas con una tinta más reciente. Algunas exvotos estaban señalados con una cruz pequeña, otros con un círculo, unos pocos con ambas marcas. Faustino no era capaz de interpretar el código, pero sí notó un patrón que le resultó revelador. Las marcas más recientes, aquellas en que la tinta parecía más fresca y el trazo más firme, correspondían exclusivamente a exvotos producidos entre 1841 y 1846. Además, junto a varios de los nombres de la lista, Ignacio había escrito anotaciones como «En casa de la familia tal, trasladado a Quiroga, perdido en la inundación del 47» o «La viuda no quiere vender». Era evidente que el sacerdote estaba rastreando sistemáticamente aquellas piezas. Pero el documento más revelador que Faustino encontró en el cajón no era el cuaderno, sino una carta doblada en 4, dirigida a Ignacio Barragán y fechada en marzo de 1846, aproximadamente un mes antes de que Leocadia Mena abandonara Pátzcuaro. La letra era femenina, de trazo firme pero irregular, como escrito con prisa o con emoción contenida. Faustino no copió la carta completa en su propio cuaderno, pero sí anotó las frases que recordaba con más precisión. «Ya no puedo seguir haciendo lo que usted me pide. No me perdonaría a mí misma si otra familia gasta lo que no tiene viniendo hasta acá, porque leyó en una pintura que la Virgen le devolvió la vista a un hombre, cuando lo que pasó fue que el hombre nunca estuvo ciego del todo. Usted sabe que eso pasó. Usted sabe que el viejo Herrera ya veía antes de ir a la capilla. Yo misma le vendí los lentes que usaba,
y ahora hay una tabla colgada que dice que fue un milagro. ¿Qué va a pensar la gente cuando descubra la verdad? ¿Que yo los ayudé o que usted los engañó? La carta continuaba con otras referencias, pero Faustino no alcanzó a leerlas porque oyó pasos en el atrio y tuvo que guardar los papeles precipitadamente. No era Ignacio, era un feligrés que entró a rezar. Aún así, el sacristán decidió no arriesgarse más. Devolvió el cuaderno y la carta al cajón, cerró la cerradura improvisada y salió de la sacristía con el corazón latiéndole en la garganta. Aquella noche, en la pequeña casa de adobe que compartía con su hermana viuda y sus dos sobrinos, Faustino copió en su cuaderno personal todo lo que recordaba de los documentos que había visto. No sabía exactamente qué hacer con aquella información, pero intuía, con ese instinto que desarrollan quienes han vivido siempre en las inmediaciones del poder sin ejercerlo nunca, que algún día podría serle útil. Cometió el error de comentárselo a su hermana. Se lo dijo en voz baja, después de la cena, cuando los niños ya dormían, como quien comparte un peso que le resulta demasiado grande para cargarlo solo. Su hermana, mujer práctica y devota, le aconsejó que no se metiera en asuntos de curas, que esas cosas siempre terminaban mal para el más débil, y que él no tenía poder ni dinero para protegerse si las cosas empeoraban. Faustino asintió, pero no le hizo caso. A la mañana siguiente, se presentó en la casa donde se alojaba Eulalia Saucedo, una modesta pensión cerca del mercado, y le contó todo. Lo de la lista, lo de las marcas, lo de la carta de Leocadia, lo de la obsesión del sacerdote por las pinturas del período concreto. Eulalia lo escuchó en silencio, tomando notas en su cuaderno forrado en tela. Cuando Faustino terminó, ella le preguntó si sabía dónde podía encontrar a Leocadia Mena. Faustino lo sabía, o al menos podía deducirlo. En la lista que había visto en el cajón de Ignacio, junto a varios exvotos, aparecía anotada la palabra Quiroga. Era la misma población que Ignacio había mencionado como supuesto destino de las piezas enviadas a restaurar. Faustino no creía en casualidades. Leocadia, con toda probabilidad, se había trasladado a Quiroga después de dejar Pátzcuaro. Quiroga, en aquella época, era una población de tamaño medio, situada a unas 8 leguas al norte de Pátzcuaro, en el camino hacia Morelia. No era un destino inaccesible, pero sí lo bastante alejado como para que una mujer que quisiera desaparecer de la vida pública de su antiguo municipio pudiera hacerlo sin demasiado esfuerzo. Eulalia decidió viajar hasta allí. El camino era polvoriento y monótono, bordeado de campos de cultivo y ocasionalmente de pequeñas arboledas. Eulalia hizo el trayecto en una carreta compartida con otros viajeros, entre ellos un vendedor de loza y una mujer que transportaba gallinas en unas jaulas de mimbre. Llegó a Quiroga al atardecer del día siguiente. Localizar a Leocadia no fue difícil. En una población de aquellas dimensiones, una forastera que llegaba preguntando por una comerciante de hierbas y remedios no pasaba desapercibida, pero Leocadia tampoco se había escondido. Seguía dedicándose al mismo oficio, esta vez en una casa baja con un pequeño jardín de plantas medicinales en el patio trasero y un mostrador modesto que daba a la calle principal. Cuando Eulalia entró en la tienda, Leocadia estaba detrás del mostrador, pesando manojos de ruda y menta en una balanza de platillos. Era una mujer de unos 45 años, de estatura media, facciones agradables, pero no especialmente llamativas, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado y las manos manchadas de resina vegetal. Vestía de azul marino, no de verde. Ese detalle, que en otras circunstancias habría sido insignificante, le pareció a Eulalia de una elocuencia aplastante.
La mujer de verde existía solo en las pinturas, como si Leocadia hubiera querido dejar algo de sí misma en aquellas imágenes sin estar nunca realmente presente. La conversación que siguió fue larga, tensa y reveladora. Leocadia no negó nada. Tampoco se mostró especialmente sorprendida de que alguien hubiera llegado hasta ella siguiendo el rastro de aquellas pinturas. Dijo que llevaba años esperando que alguien preguntara, aunque nunca supo si quien llegaría sería un investigador, un enviado de la iglesia o el propio Ignacio, con intenciones menos pacíficas. Lo que contó transformó por completo la comprensión que Eulalia tenía del caso. Según la versión de Leocadia, la historia había comenzado no con un engaño deliberado, sino con una serie de coincidencias que Ignacio, con el tiempo, había aprendido a fabricar. En 1838, recién llegado a la parroquia, el sacerdote se había encontrado con un templo en condiciones lamentables. El techo de la nave principal tenía goteras. El campanario amenazaba derrumbe. Los ornamentos litúrgicos estaban raídos y la feligresía disminuía año tras año, atraída por santuarios más grandes y mejor dotados en otras poblaciones de la región. La propia existencia de la capilla como centro de devoción activa estaba en peligro. Ignacio, según Leocadia, no era un hombre malintencionado en un principio. Era un sacerdote ambicioso, que creía fervientemente en la importancia de su ministerio y que estaba convencido de que su iglesia merecía ser preservada a cualquier precio. Cuando los primeros casos de supuestas curaciones comenzaron a circular entre los feligreses, él no los inventó, simplemente no los corrigió. Cuando alguien atribuía a la Virgen del Consuelo una mejoría que probablemente se debía a causas naturales o a los remedios que Leocadia vendía en su botica, Ignacio asentía y bendecía al agradecido. Cuando las noticias de aquellos favores atrajeron a los primeros peregrinos foráneos y las limosnas comenzaron a llegar en cantidades que permitieron reparar el techo y contratar a un albañil para el campanario, el sacerdote vio en aquello una confirmación providencial de que estaba haciendo lo correcto. Leocadia había participado activamente en aquella primera fase. Sus conocimientos de herbolaria y medicina tradicional la convertían en una presencia habitual junto a los enfermos de la comarca, y era ella quien podía identificar entre sus pacientes aquellos que mostraban signos de mejoría genuina. Yo le decía, este hombre ya está sanando, denle unos días más. Y cuando sanaba, el padre Ignacio lo presentaba como un milagro. Al principio me parecía inofensivo. ¿Qué importaba quién recibiera el crédito si el resultado era el mismo? La gente se curaba, la iglesia recibía donaciones. Todos contentos, explicó. Según su relato, durante los primeros 2 o 3 años, los casos que se presentaban como milagros eran, en su mayoría, situaciones reales de mejoría o de solución de problemas que tenían causas naturales identificables. La intervención divina era más una interpretación que una falsificación absoluta. Los propios interesados, agradecidos y emocionados, solían aceptar gustosamente aquella lectura de los hechos. Era más bonito pensar que la Virgen los había curado que admitir que fue un cocimiento de corteza de sauce y unos días de reposo, dijo Leocadia. La gente quiere creer, y el padre Ignacio les daba algo hermoso en qué creer. Los exvotos fueron el paso siguiente y, en cierto modo, el punto de inflexión. A sugerencia del propio Ignacio, los primeros agraciados comenzaron a encargar pequeñas pinturas conmemorativas para colgarlas en la capilla. Eran obras modestas, realizadas por pintores locales que cobraban poco y entregaban rápido, pero cumplían su función. Cada nueva tabla era un testimonio visual del poder intercesor de la Virgen del Consuelo,
y cada nuevo testimonio atraía a más peregrinos. Fue entonces cuando Leocadia cometió el error que, según sus propias palabras, la marcaría para siempre. Se ofreció a pintar ella misma los 3 primeros exvotos. Leocadia tenía cierta habilidad para el dibujo, aprendida en su juventud de un tío que pintaba rótulos para comercios. No era una artista profesional, pero sus trazos eran aceptables y, sobre todo, trabajaba gratis, lo cual era importante para las primeras familias que accedieron a donar una pintura. En aquellos 3 primeros exvotos, realizados entre 1841 y los primeros meses de 1842, Leocadia incluyó la figura de la mujer de verde sin que Ignacio le diera mayor importancia. Era una firma, una marca personal, casi un juego visual que solo ella comprendía. Pero a medida que la fama de la capilla crecía, Ignacio se volvió más audaz o más desesperado, o ambas cosas. Los casos de intervención divina empezaron a multiplicarse, y ya no todos correspondían a mejorías reales. Algunos eran exageraciones de incidentes menores, otros eran directamente inventados, historias de personas que ni siquiera residían en la región, acontecimientos que nadie recordaba haber presenciado, curaciones de enfermedades que los supuestos beneficiarios nunca habían padecido. Un día me contó que había convencido a una familia de poner una pintura en agradecimiento por un accidente evitado, recordó Leocadia. Pero la familia ni siquiera sabía de qué accidente hablaba. Él les dijo que un día, meses atrás, habían escapado de un peligro sin saberlo, y que debían agradecerlo igual. Y ellos aceptaron. ¿Quién se niega a dar gracias por un peligro que supuestamente no ocurrió? Para Ignacio, cada nuevo exvoto reforzaba la credibilidad de los anteriores. La acumulación de testimonios visuales era, en sí misma, una forma de prueba. Si tantas personas distintas habían recibido favores tan extraordinarios, la santidad del lugar quedaba fuera de toda duda razonable. La capilla ganó visitantes, donaciones y un modesto prestigio que empezaba a extenderse más allá de la comarca. El propio Ignacio fue invitado a oficiar en festividades de parroquias vecinas, y su reputación como sacerdote al frente de un centro de devoción en crecimiento lo convirtió en una figura respetada entre el clero local. Pero Ignacio no sabía detenerse, o quizás no podía. Cada nuevo peregrino que llegaba atraído por las historias, cada nueva donación que permitía mantener a los empleados de la parroquia, cada nuevo gesto de respeto que recibía de sus superiores eclesiásticos, lo convencía de que aquello era necesario, justificado e incluso meritorio. Llegó un punto, según Leocadia, en que él mismo parecía creer en la autenticidad de algunos de los milagros que había fabricado. La fe de la gente era real, dijo Leocadia aquella tarde en Quiroga, mientras afuera empezaba a oscurecer y el aroma de la menta se mezclaba con el polvo de la calle. Esa es la parte que él nunca entendió del todo. Los peregrinos que venían hasta aquí no creían en las pinturas. Creían en lo que las pinturas representaban. Eran buenas personas que confiaban en su sacerdote y en su iglesia, y él usó esa confianza para construir un pequeño imperio de mentiras. Yo lo ayudé al principio, y cuando quise parar, ya era demasiado tarde. Leocadia, atrapada entre la complicidad inicial y el creciente horror ante lo que estaba presenciando, ideó entonces su particular forma de resistencia, el Código de la Mujer de Verde. A partir de un momento que ella situaba a finales de 1842, cada vez que un nuevo exvoto era producido para la capilla, Leocadia encontraba la manera de intervenir en él, directa o indirectamente. Si ella misma pintaba la tabla,
incluía su figura con el gesto que señalaba la verdadera causa del acontecimiento. Si el pintor era otro, se las arreglaba para visitar el taller durante el proceso y añadir el detalle, a menudo con la excusa de ayudar con una figura secundaria o de corregir algún elemento del fondo. Los pintores locales no solían poner objeciones. Una mano extra gratis era bienvenida, y la mujer de verde que aparecía en un rincón de la escena parecía un detalle devocional más. Al principio era solo una mujer vestida de verde, sin más, explicó Leocadia. Pero luego empecé a pensar que si alguien en algún momento comparaba todas las pinturas, vería el patrón. Vería que en las historias donde yo aparecía, el milagro siempre tenía otra explicación. Vería que yo no miraba hacia la Virgen, sino hacia la causa real. Era un mensaje para quien quisiera leerlo. Un mensaje que no podía ser acusado de blasfemo, porque no decía nada explícitamente, solo señalaba. Ignacio tardó más de 3 años en comprender el código. Según Leocadia, fue en los primeros meses de 1846, cuando el sacerdote, examinando los exvotos de la capilla por alguna razón que ella no pudo precisar, reparó por primera vez en la repetición de la figura femenina y en su extraño gesto. La revelación, dijo Leocadia, lo enfureció, no porque hubiera sido engañado, sino porque comprendió que aquellas pinturas contenían, escondida a plena vista, la prueba de lo que realmente había ocurrido. La discusión pública que algunos vecinos recordaban, la que tuvo lugar en la plaza de Pátzcuaro pocos días antes de la partida de Leocadia, fue precisamente sobre eso. Ignacio le exigió que dejara de intervenir en las pinturas. Ella se negó. Él la acusó de traicionar la confianza de la comunidad al sembrar dudas sobre la autenticidad de los milagros. Ella le respondió que la verdadera traición era haber convertido la fe de la gente en un negocio. Ignacio amenazó con denunciarla por difamación. Leocadia replicó que, si la denunciaba, ella contaría la verdad completa, incluyendo los casos que ella misma había ayudado a inventar. No podía denunciarme sin denunciarse él mismo, dijo Leocadia. Y yo no podía denunciarlo sin admitir mi parte. Nos teníamos mutuamente secuestrados. Leocadia optó por marcharse. Era la única salida que le quedaba, dejar la ciudad, desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. No buscó a las autoridades civiles ni eclesiásticas, en parte porque no creía que fueran a creerle sin pruebas contundentes, y en parte porque, como ella misma admitió ante Eulalia con una franqueza que rayaba en lo brutal, yo tampoco era inocente. Yo inventé el sistema de los 3 primeros. Yo pinté las primeras tablas. Yo le di a Ignacio la idea de que una pintura podía convencer más que un sermón. Todo esto empezó por mí, aunque luego él lo llevara a donde yo nunca quise que llegara. Eulalia regresó a Pátzcuaro con más preguntas que certezas. La historia de Leocadia aclaraba muchas cosas, pero también habría otras nuevas. Si Leocadia era coautora del engaño inicial, ¿en qué medida su código secreto era un acto de resistencia y en qué medida una forma de expiar su propia culpa? ¿Había dejado aquellas pistas esperando que alguien las descubriera? ¿O simplemente no soportaba la idea de que las mentiras quedaran sin una marca que permitiera algún día desenmascararlas? Y sobre todo, ¿cuántas de las personas que habían donado exvotos a la capilla sabían que estaban participando en una representación? ¿Y cuántas eran genuinos creyentes que habían sido engañados? La respuesta a esta última pregunta resultó especialmente difícil de establecer. Eulalia entrevistó a una docena de antiguos donantes o a sus familiares. En algunos casos, como el de Benito Zamudio o el de Paulina Guzmán, estaba claro que existía cierta conciencia de que la ayuda recibida no era estrictamente sobrenatural,
pero también una voluntad sincera de atribuirla a la intercesión divina. Eran personas que habían hecho una promesa, habían rezado y, coincidencia o no, habían obtenido lo que pedían. Para ellas, la cuestión teológica de si la Virgen había actuado directamente o a través de causas secundarias era irrelevante. En otros casos, sin embargo, la situación era más turbia. Eulalia localizó a una mujer de 64 años, llamada Dionisia Urbina, que en 1845 había donado un exvoto en agradecimiento por la recuperación de su esposo de una parálisis parcial. La pintura la mostraba junto al lecho del enfermo, rezando ante una imagen de la Virgen, mientras al fondo la mujer de verde señalaba un frasco y una taza de infusión. Lo que Dionisia contó a Eulalia fue que su marido había mejorado lentamente a lo largo de varios meses gracias a los cuidados de la propia Dionisia y a los remedios de Leocadia. Pero cuando Ignacio se enteró de la mejoría, la visitó personalmente y la convenció de que la verdadera causa había sido una promesa que ella había hecho meses atrás y que, según el sacerdote, se le había olvidado cumplir. Me dijo que yo había rezado una novena y que la Virgen había escuchado. Yo no recordaba haber rezado ninguna novena, pero él insistió tanto, con tanta seguridad, que acabé creyéndole. Me dijo también que encargara la pintura para que otros vieran lo que la Virgen podía hacer. Y así lo hice. Tardé meses en darme cuenta de que aquello no había sido un milagro, sino el tiempo y los cuidados que mi marido necesitaba. Pero para entonces, la tabla ya estaba colgada y yo era la que había dicho que era verdad. ¿Cómo iba a desdecirme? El caso de Dionisia era especialmente revelador porque mostraba el mecanismo en su forma más pura. Ignacio no se limitaba a interpretar los hechos de una manera favorable a su causa. En ocasiones los reescribía por completo, atribuyendo a los feligreses promesas que no habían hecho y oraciones que no habían rezado. Y una vez que la versión oficial quedaba fijada en forma de pintura, los propios protagonistas se convertían en sus custodios involuntarios, porque desmentirla habría sido admitir que habían mentido, o que se habían dejado engañar, ambas cosas. Mientras Eulalia avanzaba en sus indagaciones, Ignacio Barragán no permanecía inactivo. Sus intentos de obstaculizar la investigación se habían vuelto más sofisticados. Ya no se limitaba a presionar a comerciantes o a cancelar encargos. Ahora escribía cartas. Una de ellas, dirigida al provisor del obispado de Morelia, llegó a manos de Eulalia a través de don Zenobio, que tenía contactos en la curia. En ella, Ignacio describía a la restauradora como una persona movida por intereses particulares, que bajo el pretexto de una valoración artística, pretende sembrar dudas sobre devociones arraigadas que tantos frutos espirituales han producido en esta feligresía. No pedía explícitamente que se la apartara del caso, pero lo insinuaba con suficiente claridad. Lo que Ignacio no sabía era que don Zenobio, el mayordomo de la cofradía, era un hombre que había construido su negocio de granos sobre la base de no romper contratos unilateralmente. Cuando contrató a Eulalia para examinar los exvotos, lo hizo con la expectativa de que el trabajo se completara, pasara lo que pasara. Las presiones del sacerdote, en lugar de intimidarlo, lo convencieron de que había hecho bien en intervenir. Puso a disposición de Eulalia los modestos recursos de la cofradía y le pidió que continuara hasta donde fuera necesario. Así fue como, a principios de octubre de 1849, Eulalia Saucedo reunió pruebas suficientes para elaborar un informe preliminar. En él, documentaba 7 casos en los que los supuestos milagros representados en los exvotos tenían explicaciones humanas verificables y otros 4 casos en los que las circunstancias eran, como mínimo, dudosas. El informe mencionaba el patrón de la mujer de verde,
la confesión de Leocadia Mena y los testimonios de varios donantes que, directa o indirectamente, admitían que los hechos no habían ocurrido exactamente como las pinturas sugerían. Don Zenobio, tras leer el informe, se enfrentó a un dilema. No era un hombre especialmente devoto, pero sí un hombre práctico. Comprendía que hacer públicas aquellas conclusiones tendría consecuencias imprevisibles para la cofradía, para la capilla, para la fe de los feligreses y sobre todo para el propio Ignacio, cuya carrera eclesiástica quedaría destruida. Pero también comprendía que callar lo convertía en cómplice. Decidió enviar una copia del informe al obispado de Morelia, acompañada de una carta en la que solicitaba orientación pastoral sobre cómo proceder en un asunto que afecta a la veracidad de ciertas devociones populares en esta parroquia. La respuesta tardó 3 semanas en llegar. Fue una carta breve, firmada por un secretario del provisor, en la que se comunicaba que un representante del obispado se desplazaría a Pátzcuaro para examinar personalmente el asunto. No se daban más detalles. El representante llegó a mediados de noviembre. Se llamaba Atanasio Delgadillo. Era un canónigo de 58 años que había trabajado en la administración diocesana durante más de 2 décadas. Y su especialidad, según los rumores que circularon después, eran precisamente los casos incómodos, aquellos que requerían resolverse sin que pareciera que se estaban resolviendo. Delgadillo pasó 3 días en Pátzcuaro. Examinó los exvotos que aún permanecían en la capilla, entrevistó a Ignacio Barragán durante más de 2 horas a puerta cerrada, mantuvo una breve conversación con Faustino Arreola, de la que el sacristán salió temblando, aunque nunca explicó exactamente por qué, y dedicó una mañana entera a revisar el informe de Eulalia Saucedo en presencia de la propia restauradora. La conversación entre Delgadillo y Eulalia fue, según las notas que ella tomó posteriormente, extrañamente cordial. El canónigo no cuestionó ninguno de sus hallazgos. Tampoco intentó desacreditarla. Simplemente le explicó, con la paciencia de quien ha explicado lo mismo muchas veces, que la fe popular no funcionaba como un tribunal y que la verdad de una devoción no dependía de la exactitud histórica de cada testimonio particular. Le dijo que los exvotos no eran documentos notariales, sino expresiones de gratitud, y que someterlos a un escrutinio forense era malinterpretar su naturaleza. Eulalia respondió que ella no era teóloga y no pretendía pronunciarse sobre la validez espiritual de nada. Era restauradora y su trabajo consistía en determinar el estado de unas piezas artísticas. Si en el curso de ese trabajo había descubierto que algunas de esas piezas contenían información que contradecía la versión oficial de los hechos, su deber era informarlo a quien la había contratado. Lo que la cofradía o el obispado hicieran con esa información no era asunto suyo. Delgadillo asintió, sonrió y le dio las gracias por su profesionalidad. Luego añadió algo que a Eulalia le heló la sangre. Confío en que su informe final reflejará fielmente los hechos que ha podido constatar, y solo esos hechos, sin aventurar interpretaciones que excedan su competencia profesional. La restauración de objetos sagrados es un arte delicado, señora Saucedo. Tan importante como saber qué restaurar es saber qué dejar como está. Era una advertencia envuelta en un cumplido, y Eulalia la entendió perfectamente. Lo que ocurrió a continuación fue una serie de acontecimientos que nadie documentó oficialmente y que, por tanto, solo pueden reconstruirse a partir de testimonios indirectos, cartas privadas y los recuerdos fragmentarios de quienes los presenciaron. Ignacio Barragán fue apartado de la parroquia a principios de 1850, aproximadamente 3 meses después de la visita de Delgadillo.
La versión que circuló entre los feligreses fue que el sacerdote padecía una enfermedad que le impedía continuar con sus funciones y que, por recomendación médica, debía trasladarse a un clima más benigno. Fue enviado a una parroquia menor en la sierra, un destino que en la práctica equivalía a un retiro forzoso disfrazado de traslado. No hubo proceso canónico público. No hubo comunicado que declarara falsos los milagros. No hubo, en definitiva, ninguna admisión oficial de que algo hubiera estado mal. El obispado simplemente resolvió el problema retirando al sacerdote sin reconocer explícitamente los motivos. Para los feligreses de a pie, Ignacio Barragán era el anciano párroco que se había enfermado y había tenido que marcharse. Para quienes conocían la verdad, era un hombre que había construido una mentira durante años y que ahora pagaba por ello con el silencio. El cálculo de las autoridades eclesiásticas era comprensible. Si admitían que los exvotos contenían falsedades, también estaban admitiendo que durante años habían aceptado testimonios frágiles sin investigarlos adecuadamente, en parte porque el creciente movimiento de peregrinos beneficiaba económicamente a la región y reforzaba la presencia de la Iglesia en una zona donde la competencia con otros santuarios era feroz. Era más fácil, más limpio y menos escandaloso trasladar a un cura y dejar que el tiempo diluyera el recuerdo. Leocadia Mena nunca recuperó públicamente su reputación. Siguió viviendo en Quiroga, atendiendo su pequeño negocio de hierbas y remedios, discretamente apartada de la vida social del pueblo. Algunos antiguos vecinos de Pátzcuaro, que la recordaban, siguieron contando la historia de la amante verde durante años, porque era una historia más cómoda que la verdad. La carta que Faustino había encontrado en el cajón de Ignacio, la única prueba documental de que Leocadia había intentado detener la maquinaria que ella misma había contribuido a poner en marcha, nunca salió a la luz pública. Eulalia Saucedo regresó a Morelia con su informe, su cuaderno forrado en tela y una sensación de insatisfacción que no la abandonaría en mucho tiempo. Había hecho su trabajo, había descubierto la verdad, había informado a quien correspondía, y sin embargo, el resultado era que Ignacio estaba en una parroquia perdida en la sierra. Leocadia seguía cargando con la fama de amante escandalosa. Los exvotos seguían colgados en la capilla de Pátzcuaro, al menos los que Ignacio no había destruido, y nadie, absolutamente nadie, había pedido perdón a las personas que habían sido engañadas. Los años pasaron lentamente. Faustino Arreola se jubiló como sacristán en 1857 y murió de pulmonía 3 inviernos después. Su cuaderno personal, lleno de anotaciones sobre el caso, pasó a manos de uno de sus sobrinos, que lo guardó en un arcón sin prestarle demasiada atención. Don Zenobio Álvarez dejó el cargo de mayordomo de la cofradía en 1855 y se dedicó a sus negocios de granos hasta su muerte en 1861. Paulina Guzmán, la mujer del taller de costura, falleció en 1858 sin haber contado nunca a sus hijas la verdadera historia de la bolsa de dinero que aparecía en su exvoto. Benito Zamudio, el hombre de la fiebre, vivió hasta 1867 y, según su familia, nunca volvió a pisar la capilla. En 1865, 16 años después de los hechos principales, un joven investigador de la Universidad de Morelia, llamado Celso Figueroa, encontró una referencia al caso en un archivo eclesiástico mientras preparaba un estudio sobre las devociones populares en la región lacustre de Michoacán. No era mucho. Una nota al margen en un registro de parroquias que mencionaba ciertas irregularidades en los exvotos de Pátzcuaro,
y una instrucción de no indagar más. Celso, intrigado, intentó localizar los documentos originales, pero le dijeron que se habían extraviado durante una reforma del archivo diocesano en 1863. Intentó entonces hablar con los antiguos implicados. Ignacio Barragán había muerto en 1859 en la parroquia serrana, donde había sido confinado, de una afección hepática que las malas lenguas atribuían al exceso de alcohol y los registros oficiales a una fiebre biliosa. Leocadia Mena vivía aún, pero cuando Celso la visitó en Quiroga, ella se negó a hablar del asunto. Lo recibió en la puerta de su casa, lo escuchó educadamente y luego le dijo, con una cortesía que no admitía réplica, que aquello había ocurrido hacía mucho tiempo y que ya no quedaba nada que valiera la pena recordar. Eulalia Saucedo fue la única que accedió a hablar con él. Tenía entonces 51 años y seguía trabajando como restauradora, aunque su clientela se había reducido después del caso de Pátzcuaro. No estaba segura de que las cancelaciones de encargos hubieran sido directamente provocadas por Ignacio o por el obispado, pero sí sabía que, a partir de aquel momento, ciertas puertas se le habían cerrado discretamente. La Iglesia no castiga con una sentencia, le dijo a Celso. Castiga con una recomendación que no se hace, con un contrato que no se renueva, con un nombre que se omite en una conversación. Y tú no puedes demostrar nada, porque nunca hay un documento que lo pruebe. Eulalia le contó todo lo que recordaba, le mostró su antiguo cuaderno forrado en tela, le permitió tomar notas y le entregó una copia del breve informe que había presentado a la cofradía. Le dijo también algo que Celso anotó palabra por palabra y que años después citaría en un artículo académico que casi nadie leyó. El verdadero milagro no es que la gente crea, es que la gente pueda seguir creyendo después de saber la verdad, y eso en Pátzcuaro no lo consiguió ni el padre Ignacio, ni la Virgen, ni nadie. Celso publicó su estudio en 1867 en una revista de escasa circulación editada por la universidad. El artículo mencionaba el caso de Pátzcuaro de forma lateral, como un ejemplo de las tensiones entre la fe popular y la institucional en el Michoacán del siglo XIX. No daba nombres, no detallaba los hechos y, en general, trataba el asunto con una cautela que delataba el temor a represalias. Aun así, el artículo fue suficiente para que alguien en el obispado tomara nota y discretamente sugiriera a las autoridades de la universidad que ciertos temas eran más apropiados para la historia profana que para una publicación con patrocinio eclesiástico. Celso no volvió a escribir sobre el tema. Su carrera académica continuó por otros derroteros, más seguros y menos controvertidos. El cuaderno de Eulalia quedó guardado en su casa, junto con otros documentos de su larga trayectoria profesional, y desapareció después de su muerte en 1892. Probablemente vendido como papel viejo por algún heredero que no supo valorarlo. La capilla de Pátzcuaro siguió recibiendo visitantes durante décadas. Los peregrinos que acudían a rezar ante la Virgen del Consuelo no sabían nada del padre Ignacio, ni de Leocadia, ni de los exvotos manipulados. Veían las tablillas colgadas en las paredes laterales, las que habían sobrevivido a las depredaciones del sacerdote y a las restauraciones posteriores, y las interpretaban como lo que siempre habían aparentado ser, testimonios conmovedores de una fe sencilla y agradecida. Solo que en aquellas pinturas restauradas oficialmente, la mujer de verde ya no estaba. Los retoques habían eliminado cuidadosamente su figura de cada una de las piezas, sin dejar rastro visible. Los peregrinos no podían saber lo que faltaba, porque no sabían lo que había existido. La operación de borrado había sido, en ese sentido, perfecta.
Pero hubo una pieza que escapó a las alteraciones. Era un exvoto modesto, pintado en 1843, que representaba la curación de una mujer joven de una dolencia crónica del estómago. La familia de la enferma, los Villaseñor, había conservado la tablilla en su casa cuando abandonaron Pátzcuaro en 1848 rumbo a Zamora, donde se establecieron definitivamente. La pintura pasó de padres a hijos, de hijos a nietos, guardada en un arcón o colgada en una pared discreta, sin que nadie le prestara demasiada atención. En 1962, un descendiente de aquella familia, un profesor de historia de nombre Ramón Villaseñor, decidió donar la pieza al Museo Regional de Zamora como muestra de la devoción popular decimonónica. El director del museo, un anciano erudito que había dedicado su vida a catalogar el patrimonio artístico de la región, examinó la pintura con cierta perplejidad. No entendía por qué, en una escena devocional por lo demás convencional, todos los personajes miraban hacia la imagen de la Virgen situada en la parte superior de la composición, excepto una mujer vestida de verde que, desde un rincón oscuro de la sala, señalaba con el dedo índice un pequeño frasco colocado sobre una mesa. El gesto era extraño. La mujer parecía ajena a la escena principal, como si perteneciera a otra historia. En la etiqueta que acompañaba al exvoto en la exposición, el director escribió con una caligrafía temblorosa y un criterio que hoy consideraríamos ingenuo: exvoto anónimo. Se observa una figura femenina en actitud no integrada en la composición general, posiblemente un error del pintor o una adición posterior de mano inexperta. La mujer de verde, la misma que Leocadia Mena había insertado en docenas de pinturas para señalar la verdad que nadie quería ver, había sobrevivido a todas las campañas de borrado. Estaba allí, en una vitrina del Museo de Zamora, señalando el frasco que explicaba que no había habido milagro, que la curación había sido obra de los remedios que ella misma preparaba, que la fe era un consuelo pero no una explicación. Pero el director del museo no podía saberlo, porque el nombre de Leocadia Mena había desaparecido de los archivos, porque el caso del padre Ignacio Barragán había sido enterrado bajo capas de silencio administrativo y porque nadie, en el Michoacán de los años 60, recordaba ya la historia del sacerdote obsesionado con borrar a una mujer de las pinturas. En 1965, durante una remodelación del museo, la pieza fue retirada de la exposición y guardada en el depósito, donde compartió estantería con cientos de otros objetos que nadie reclamaba y que a nadie interesaban. 3 años después, en 1968, un inventario rutinario la registró como pieza número 347, exvoto sobre tabla, deterioro medio, autor desconocido, procedencia Pátzcuaro. La ficha no mencionaba a la mujer de verde. La pintura sigue allí, en algún almacén del Museo Regional. El frasco que Leocadia señalaba se ha oscurecido con el paso del tiempo y la acumulación de polvo. La figura de la Virgen en lo alto se ha agrietado ligeramente. Los demás personajes, arrodillados y suplicantes, conservan sus rostros devotos y sus manos juntas, y en el rincón, casi invisible, casi olvidada, Leocadia Mena sigue apuntando hacia la verdad que nadie quiso escuchar. Fue Faustino Arreola quien, muchos años antes de que todo esto terminara, escribió en su cuaderno personal una frase que resume el caso mejor que cualquier informe. El padre Ignacio no tenía miedo de que descubrieran su pecado. Tenía miedo de que descubrieran que no era un pecado sino un negocio pequeño, provinciano, que se sostenía sobre la necesidad que todos tenemos de que alguien nos diga que lo inexplicable tiene sentido.
Y ese negocio, señora restauradora, no lo inventó él. Ya estaba aquí antes de que él llegara, y seguirá aquí después de que todos nos hayamos ido. Así fue como la impía obsesión del padre Ignacio Barragán se desvaneció en el silencio eclesiástico, en las anotaciones marginales de archivos olvidados y en la memoria cada vez más tenue de quienes la habían presenciado. Los exvotos restaurados siguieron colgados en la capilla. Los peregrinos siguieron llegando. La fe siguió su curso, indiferente a las contradicciones que escondían aquellas pequeñas tablas pintadas. Y en el centro de todo, como una grieta que nadie repara porque casi nadie la ve, permaneció la certeza de que, a veces, las verdades más incómodas no son las que se ocultan, sino las que se esconden a plena vista, esperando que alguien, en algún momento, mire hacia donde nadie mira y vea lo que todos han preferido ignorar.